Hola, bueno, un gusto poder estar aquí. Es para nosotras, sin duda, un placer poder compartir este espacio con compañeras tan queridas en este segundo encuentro de memoria feminista. Como hemos venido compartiendo tanto en redes como en el último encuentro, la idea de estos espacios que estamos promoviendo son, por un lado, identificar la necesidad de poder construir una historia feminista en relación a la manera en la que se articulan nuestras luchas en la justicia, una justicia que es patriarcal, que es clasista y que es colonial, y por lo tanto resulta necesario poder dar estas discusiones en nuestro continente, sobre todo identificando que se están impulsando diferentes acciones en diferentes países y por lo tanto es muy importante ponerlos en una puesta en común. Así que bueno, celebramos la posibilidad de poder encontrarnos con compañeras tan valiosas que además de alguna manera están ahí en la primera línea de batalla ante determinadas situaciones que son extremadamente complejas. En el encuentro pasado conversábamos con la compañera Diana Mafia, justamente en esta línea, ¿no? En esta línea de poder caracterizar de alguna manera la justicia que existe, que prevalece en el continente, identificar los lenguajes del derecho en los casos de violencia basada en género, identificar también que efectivamente puede haber una disputa en esos ámbitos que parecen tan áridos, tan difíciles de disputar, y ella hablaba justamente de la subversión epistémica, ¿no? De la posibilidad de generar mecanismos para impugnar las verdades admitidas, las familiaridades admitidas. Y también traía algunas reflexiones vinculadas precisamente a lograr un testimonio feminista sobre nuestras luchas en la justicia, pero apostando a pasar del testimonio a la memoria común y de ahí a la historia feminista, justamente también para visibilizar cómo se puede construir memoria feminista en relación a esto, para visibilizar además la forma en la que muchas veces la propia justicia no solamente deniega la justicia, sino que trae situaciones de injusticia en el momento en el que no es una vía de reparación posible para quienes han padecido algún tipo de violencia en sus cuerpos. Y en ese sentido, bueno, creemos que es importante seguir estos espacios de reflexión, sobre todo porque no solamente van en la línea de impugnar la justicia que tenemos, sino también de pensar cuáles son los horizontes posibles a la hora de pensar otro tipo de justicia. En ese sentido, bueno, tenemos hoy un espacio de lujo, digamos, en términos de la posibilidad del intercambio. Y bueno, sin más voy a presentar eh, a las compañeras que tenemos hoy aquí. Tenemos a Michi Moragas, ella es abogada, activista por los derechos humanos, integra el consultorio jurídico feminista en Paraguay y también Vecinas Feministas. Ella es una referente y bueno, tiene una larga trayectoria también en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Así que bueno, arrancamos con Michi y también nos está acompañando la compañera María José Durán, que también es abogada feminista, defensora de derechos humanos, integrante también del equipo del Consultorio Jurídico Feminista en Paraguay. Y bueno, después seguimos con las compañeras que van a presentar también, y bueno, ahí haré la presentación que corresponde. Así que te doy la palabra, Michi. Bueno, muchas gracias, Vale, gracias por la invitación. Buenas tardes también a toda la gente que nos está viendo. Bueno, yo voy a básicamente comentarles un poquitito de la experiencia que tenemos de trabajo en el consultorio jurídico feminista y en particular quiero como presentar un caso, que es un caso que de hecho estamos trabajando actualmente, que de alguna manera es como una pequeña radiografía de lo que tiene que ver con la búsqueda de justicia desde el feminismo para las mujeres en casos de violencia y principalmente en casos de violencia sexual.
Nuestro espacio, el Consultorio Jurídico Feminista, es un espacio que está por cumplir 5 años. Es una articulación interdisciplinaria de abogadas, profesionales de las ciencias sociales, psicólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras y en general compañeras de las ciencias sociales que ponemos nuestro trabajo voluntario al servicio de las mujeres. Tenemos una línea de atención telefónica donde damos orientación jurídica e interdisciplinaria gratuita y estamos litigando un caso, o sea, somos mayoritariamente voluntarias, entonces no tenemos lastimosamente la estructura para hacernos cargo de todos los casos que nos llegan, que mayoritariamente además son de violencia. En principio nosotras podríamos asesorar en diferentes temas, pero más del 90% de los casos que recibimos son casos de violencia. Y el caso que estamos llevando es un caso que en Paraguay es muy paradigmático porque es un caso de acoso sexual donde Alexa Torres, que es una joven que en ese momento tenía 20 años, pasaron 5 años desde que ocurrieron los hechos, ahora tiene 25 años, acusó ella era coordinadora de la pastoral juvenil de una iglesia en el departamento central de Asunción y ella le acusa al sacerdote, al cura párroco por manoseo, que está tipificado como acoso sexual en Paraguay. Nosotras asumimos la querella adhesiva, que esto significa que, o sea, la querella adhesiva en Paraguay, y esto también lo explico para la gente que no tiene tanta formación en derecho, y porque además creo que es importante, la querella adhesiva en Paraguay está, como dice, adherida a lo que decida el Ministerio Público, pero una vez que se presenta la acusación, nosotras tenemos como todas las atribuciones que tendría la Fiscalía. Entonces, nosotras, tanto la Fiscalía como nosotras, presentamos una acusación por acoso sexual y estamos de alguna manera litigando ese hecho punible. Lo que ocurrió básicamente tiene que ver con que ella, siendo en su rol de coordinadora de la pastoral juvenil, fue a hacer una nota a la parroquia y en un momento dado entra a la oficina de él cierra la puerta y o sea, le pone la mano por la espalda y desliza la mano y termina manoseándole los senos, digamos. Ese es básicamente el hecho, así, en mucha síntesis. Lo que ocurre con Alexa en ese momento es que ella, y además en sus propias palabras, ella era una persona muy devota de la iglesia, entonces ella creía mucho más en la iglesia que en la justicia. Ella hace todo un camino de denuncias dentro de la iglesia católica. Ella termina hablando, o sea, desde la persona con el rango más menor, digamos, hasta llegar al arzobispo de Asunción, que es el monseñor Edmundo Valenzuela. Se abre una investigación canónica dentro de la iglesia, que tiene unos resultados que hasta ahora la iglesia, incluso en el marco del proceso, ha hecho todo lo posible para que no se entienda cuál es la conclusión a la que llegaron en términos fácticos. Pero finalmente, digamos, lo que termina ocurriendo es que el arzobispo, ella pide hablar con el arzobispo Asunción, él se reúne con ella, lo primero que le pide es que recen por su sacerdote y que ante todo hay que, y esto es muy textual, proteger la dignidad del sacerdote. Y le prometió como una investigación canónica que realmente no tuvo aparentemente grandes resultados. Y posteriormente, o sea, hay en el marco digamos, de toda esa situación, 3 compañeros de la pastoral juvenil le encaran al sacerdote en una reunión privada donde él les confiesa que él le había manoseado, ellos graban esa conversación y la difunden, o sea, se difunde, digamos, públicamente, se viraliza, digamos, la grabación, y a partir de eso hay como un pequeño escándalo, se abre esta investigación canónica y la investigación canónica culmina con una carta del monseñor Edmundo Valenzuela a la juventud de la parroquia diciendo básicamente que el hecho constituía un gesto de indecoro, y esto es textual y está por escrito, pero al mismo tiempo decía que hay que cuidar, y esto es textual, de no hacer de una piedrita una montaña. Y en los días siguientes, cuando se le consultó al monseñor Valenzuela qué significaba eso, dijo, bueno, lo que pasa es que lo que es grave es el abuso hacia niños y niñas, hacia menores, creo que fue el término que usó. Como diciendo, bueno, un manoseo a una mujer mayor de edad no es tan grave. De hecho, hace unos días él volvió a declarar por segunda vez, porque estamos en juicio por segunda vez con el caso, él se volvió a reafirmar en eso, digamos, en que no hay que hacer una piedra montaña y que eso significa que lo que es grave para la Iglesia Católica es los abusos a niños. Lo que le pasa a las mujeres, aparentemente no, digamos.
Entonces, bueno, se creó una ola de indignación y una vez que la iglesia le cerró las puertas, ella formula una denuncia en la fiscalía y ahí empieza toda la investigación. Inicialmente fuimos, o sea, se juzgó por primera vez el hecho en el año pasado. En el marco de ese juicio se tuvo por probados los hechos, digamos, quedó absolutamente probado que el hecho existió, que el manoseo existió. Ese manoseo de todas maneras estaba precedido por otro tipo de acercamientos inapropiados, digamos, de hacerle comentarios sobre su cuerpo, de tocarle el pelo, como de invasiones de alguna manera que culminaron en ese manoseo. La conclusión del tribunal en el primer juicio fue el hecho existió sin lugar a dudas y uno de los jueces, eran un juez y dos juezas, uno de los jueces dice sí, le manoseó, pero una sola vez y eso no constituye acoso, digamos. Y bueno, porque el tipo penal de acoso sexual en Paraguay tiene dos requisitos básicamente. En primer lugar, un hostigamiento de carácter sexual y en segundo lugar, el abuso y dice esto el código, de autoridad o influencia que le confieren sus funciones. O sea, pueden ser una u otra, o la autoridad o la influencia. Nosotras sostenemos que en este caso existen las dos cosas. Una autoridad, porque él es la máxima autoridad de una parroquia, y la influencia propiamente del cargo que ostenta y que en la práctica funciona, digamos. Bueno, en Paraguay la influencia que tienen los sacerdotes es muy fuerte. De hecho, Paraguay es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de población que se considera todavía católica, que eso es una diferencia con otros países donde, por ejemplo, ha habido un aumento exponencial, por ejemplo, de las iglesias evangélicas. En Paraguay la iglesia católica sigue siendo muy preponderante de alguna manera. Entonces, o sea, los jueces dicen, se probó, uno de los jueces dicen, sí, le tocó, pero una sola vez, y la otra jueza que vota por la absolución dice, bueno, acá no hubo autoridad e influencia porque ella no trabajaba en la parroquia, cuando el tipo penal no requiere ese tipo de situación, digamos. Nosotras apelamos y acá de alguna manera viene algo importante y creo que tiene que ver un poco con la disputa que nosotros estamos tratando de dar en este sentido. La Cámara de Apelaciones, y esta es la otra cosa que tiene el sistema penal en Paraguay, cuando se anula un juicio, la única alternativa es reenviar para un nuevo juicio. O sea, la Cámara de Apelaciones no puede hacer ninguna modificación, no puede revisar todo y tomar una decisión diferente. Tiene que anularse todo y volver a hacerse un juicio nuevo. En la anulación dicen varias cosas la Cámara de Apelaciones. En primer lugar, que el hostigamiento no requiere una reiteración. Hay toda una crítica muy fuerte porque hay un vicio, digamos, en la que muchos jueces y juezas cuando interpretan leyes utilizan, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española para interpretar palabras del código antes que usar instrumentos jurídicos internacionales, por ejemplo. Entonces, la Cámara de Apelaciones dicen, este es un caso de violencia contra la mujer, esto es un caso de violencia de género, hay que utilizar los instrumentos internacionales, hay un bloque de convencionalidad y por lo tanto hay que usar los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Paraguay para poder interpretar lo que significa un hostigamiento de carácter sexual. Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de recomendaciones del Comité CEDAW para decir el hostigamiento no necesariamente necesita una reiteración. Por otro lado, dice algo como muy interesante con relación a... y quiero decir este es un caso que tiene que aplicarse la perspectiva de género en un país como Paraguay, que es absolutamente reaccionario con los temas de género, no es menor. O sea, no es menor que una sentencia de una Cámara de Apelaciones, porque esa no es lo que suele suceder, ¿verdad? Entonces, la Cámara de Apelaciones dice, acá hay que aplicar la perspectiva de género, y además dice un poco lo que en varias sentencias de casos de violencia de género ya salió en el ámbito interamericano, es la impunidad en los casos de violencia de género envía un mensaje a la sociedad. Entonces, en un caso como este, hay que aplicar la perspectiva de género y hay que intentar evitar la impunidad porque eso envía un mensaje social que es negativo. Entonces, la verdad que es una sentencia, yo sé que si empezamos a hablar un poco en términos comparativos, hay muchísimas otras sentencias que en otros países que están mucho más avanzados, pero para el contexto de Paraguay y para un caso sobre todo que implica a personas poderosas como de la Iglesia Católica, para nosotras fue un gran logro eso, porque además de alguna manera porque cambia esa interpretación muy tradicional del hostigamiento de carácter sexual que en muchas ocasiones se interpretó como algo que tiene que ser sistemático o reiterado. Entonces hay un cambio de alguna manera de jurisprudencia a partir de
esa anulación que hizo el Tribunal de Apelaciones, que ordena un nuevo juicio oral y público. Este juicio empezó a finales de septiembre otra vez, y eso significa todo de cero, o sea, todos los testimonios. Alexa volvió a declarar en el juicio, volvieron a declarar todos los testigos, y faltan diligenciar algunas pruebas la semana que viene, y probablemente ya va a terminar, digamos, otra vez el juicio y vamos a tener otra decisión. Para nosotras creo que fue como muy importante dar esta batalla, esta disputa desde lo jurídico, porque también, o sea, significa desde muchos puntos de vista no resignarnos a la idea de que la justicia solo es patriarcal y que solo va a fallar en contra de las mujeres y que nosotras nos vamos a quedar calladas, digamos. Entonces, cuando nosotras asumimos este caso, además hay que decir, o sea, Alexa tiene ahora 25 años, en ese momento tenía 20 años, era súper joven, era una persona que estaba absolutamente, o sea, ella era muy devota, esta es la palabra que de hecho ella usó para describirse a sí misma en el juicio. Ella era una persona que tenía mucha confianza en la iglesia como institución mucho más que en la justicia, ¿verdad? Entonces hay una transformación también en su vida en el marco de este proceso. Al final del primer juicio, donde hubo una absolución, se generó toda una ola de indignación generalizada, incluso de personas vinculadas a la fe, a la católica y a otras iglesias. No sé, hubo como manifestaciones de varios sectores de la sociedad, y eso de alguna manera instaló también una discusión sobre qué implica el acoso, la invisibilidad del acoso. Este caso también es muy interesante en el sentido de muy pocas veces los casos de acoso sexual tienen el cúmulo probatorio que tenía este caso y que tiene este caso. Entonces, para nosotras también fue muy importante eso para poder instalar la discusión sobre el acoso sexual en la sociedad, y creemos que mucha de esa indignación que ocurrió por el caso de Alexa en realidad también es parte del hartazgo de muchas mujeres que sufrieron acoso sexual y que no lo denunciaron, o que les desestimularon la denuncia, que sus procesos no pudieron seguir adelante porque no había prácticamente pruebas materiales. Entonces este caso de alguna manera sirvió para canalizar mucho de todo eso que nos pasa a las mujeres en el tema del acoso, que es algo que está instaladísimo en la sociedad, muy naturalizado, y que es una expresión muy fuerte de las desigualdades de poder en todos los ámbitos, y sobre todo cuando esas desigualdades de poder se utilizan a partir de instituciones súper poderosas como es la iglesia, digamos, y sobre todo en Paraguay la iglesia católica. Entonces, para nosotras es un gusto enorme poder estar colaborando en esta causa. Y bueno, probablemente vamos a tener noticias que compartirles probablemente el jueves de la semana que viene, cuando culmine el nuevo juicio que estamos llevando a cabo. Así que bueno, yo me quiero quedar por acá, si le escuchamos al resto de las compañeras, y también Majo y yo quedamos atentas a las consultas o los comentarios. Gracias. Buenísimo, Michi, muchas gracias por tu intervención. Sin duda también es parte de lo que hablábamos, ¿no? De la subversión epistemológica también para poder generar esas impugnaciones en el ámbito de la justicia. Así que bueno, ahí como me quedaron varias dudas, pero bueno, vamos a esperar al final para poder ponerlas sobre la mesa. Y ahora le doy la palabra, si está por ahí, a Luciana Sánchez, Luli. Ella es abogada lesbiana, militante feminista, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y el área de litigios imposibles del Colectivo para la Diversidad. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y bueno, te doy la palabra. Ahí, ahí está. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Valeria, bueno, Mirta, Adriana, María José también, por la posibilidad de estar compartiendo, intercambiando algunas experiencias concretas en relación a la justicia feminista, transfeminista que queremos. Yo participo de estos dos colectivos específicamente. En realidad son dos colectivos que ya cesaron en su existencia, y justamente una de las cuestiones que quería también traer en ese sentido es cómo
en un punto, por lo menos en lo que ha sido la experiencia de la militancia, y sobre todo de la militancia feminista y también LGBT, bueno, esta interacción con el Estado empieza a tomar otro cariz cuando justamente se empiezan a crear instituciones, como por ejemplo es de bastante reciente creación acá en Argentina el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que había en algunas provincias, pero no había algo, semejante institución a nivel nacional, con una subsecretaría específica dedicada a temas de diversidad y además liderada en ese sentido por una compañera travesti, como es Alba Rueda, ¿no? Bueno, que viene también de una trayectoria no solo militante, territorial y del movimiento travesti trans, sino también una trabajadora estatal de hace muchos, muchos años, o sea, una persona con experiencia dentro de la propia gestión pública. Y como esto, bueno, se ha replicado también en otro territorio donde tradicionalmente no había tampoco una institucionalidad por el estilo, que es la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos, que es uno de los territorios más poblados y más diversos también en nuestro país. Y bueno, y que también se vio ahí la creación de un ministerio y también donde otra compañía referente, travesti, también trabajadora del Estado desde hace muchos años, sindicalizada, miembro de ATE, también dentro de la CTA, que es Daniela Castro, bueno, ocupa un rol, ¿no? Y con esto, digamos, quiero decir que, bueno, que en los gobiernos peronistas, sobre todo, se produjo una enorme incorporación de compañeras, compañeros y compañeres feministas y transfeministas al Estado, que ahora en esta gestión gubernamental eso se intensifica, sobre todo con compañeras y compañeros y compañeras travestis, trans y no binarias, y que el feminismo cis, blanco, heterosexual, académico, tampoco está exento de eso, sino que también hay muchas compañeras que se han ido incorporando, y también que esta incorporación de feministas se ha dado durante el gobierno de derecha, durante el último gobierno y el gobierno de Macri, y asimismo la incorporación de lesbianas y la incorporación de compañeras, sobre todo travestis y trans, ¿no? Entonces, quería traer por ahí como este escenario, como un punto de partida, que me parece importante, que también hace a la trayectoria de estos colectivos que integré, porque son colectivos que, como dije, bueno, dejaron de existir, y una de las razones por las cuales dejaron de existir, además de que estuvieron vigentes y con mucho trabajo y activos durante 10 años, tiene que ver con que bueno, muchos de sus compañeros se incorporaron, de quienes formaron parte de estos colectivos, se incorporaron a las instituciones estatales, y no solo los compañeros, sino también las demandas y las políticas y las visiones bueno, que desde estos colectivos sosteníamos, ¿no? No totalmente quizás, pero sí bastante. Y un ejemplo muy concreto tiene que ver con, bueno, con la legalización del aborto, bueno, que fue en 2020 finalmente, y que incorporó un montón del trabajo social y comunitario que se venía haciendo, y que en su momento hicimos desde Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, con el acceso al misoprostol, y con un ejercicio ahí de un entendimiento, digamos, del ejercicio de los derechos dentro de un contexto de un Estado social de derecho, como fue, como es, pero sobre todo como fue y como se postulaba como política de gobierno hasta 2015, y ahora se recupera, pero en ese contexto también una comprensión de los derechos que permitía a su vez una acción directa y comunitaria, que no era en oposición al Estado, ¿sí?
o en detrimento del Estado o sin atender al Estado, sino imbricado, pero con una trascendencia más allá del Estado. Me refiero concretamente, y esto fue una ardua discusión en el movimiento feminista y por el aborto aquí en Argentina, bueno, que fueron las líneas telefónicas de acceso a información para abortar con las pastillas de misoprostol de manera desmedicalizada y todo lo que fue la ingeniería de dar información, cosa que no hacía el Estado, no hacía el movimiento feminista, solo hacían, bueno, las compañeras y los compañeros de una manera como en un boca a boca bastante desorganizado y algunos enclaves bueno, que eran protoclínicas y que ahora son grandes clínicas, digamos, que prestan estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un ejemplo que quería dar de una forma de entender la organización militante, política, incluso dentro de los partidos políticos, pero también con una acción directa que no tiene que ver con una acción directa antiestatal, ¿sí? Esta era una primera cuestión que quería traer. Lo segundo es esto, que también es un intenso debate aquí en Argentina, que es esta cuestión de la transversalidad del feminismo y, si se quiere, del transfeminismo, en cualquiera sea esa transversalidad, ¿no? Planteada como una transversalidad por fuera del Estado, o como se plantea en muchas organizaciones y en muchos movimientos, o planteada como una transversalidad entre partidos políticos o dentro del Estado o dentro del Parlamento en función de constituir mayorías parlamentarias, básicamente para aprobar determinadas leyes que reconozcan derechos. Y la verdad es que esa, bueno, actualmente es una discusión, como decía, muy importante, porque el movimiento feminista argentino tiene en principio una fuerza que estaría basada justamente en esa transversalidad, ¿no? En la capacidad de convocar a las masas más allá incluso de los partidos políticos. Y esto, bueno, justamente creo que, por lo menos en el contexto de nuestro país, nos llevó y nos debe llevar a una profunda reflexión en este sentido, ¿no? Que decía, en el sentido de cuál es el rol que el feminismo blanco, el feminismo liberal, incluso el lesbianismo liberal ha tenido y sigue teniendo en los gobiernos de derecha, ¿no? Cómo hay determinadas formas de entender las políticas de diversidad, de entender la inclusión, de entender incluso casi con los mismos postulados, de entender el aborto legal, que pueden ser de algún modo feministas o cumplir estos criterios, y que no son solamente pinkwashing o como políticas de lavado, sino que son verdaderas políticas públicas neoliberales con alcance feminista, ¿no? Y bueno, y creo que eso es algo también que tenemos que atender y que, como decía, es un debate bueno, que me parece que está buena la propuesta justamente de memorias feministas para tratar de ver esto, ¿no? Tratar de ver cuáles son efectivamente las relaciones, no solo entre patriarcado y capital, o Estado, patriarcado y capital, sino también entre feminismo y capital, digamos, también. Eso también lo quería traer a la reflexión, porque también creo que otra característica del movimiento feminista argentino y del movimiento político nacional y popular en Argentina, que tiene que ver con el peronismo, con el kirchnerismo, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que inaugura como una serie de políticas públicas que realmente han sido la posibilidad de acceder de manera universal al feminismo, ¿sí? o a políticas que tradicionalmente se consideran políticas feministas. Bueno, como digo, le imprime
una característica particular. Es un partido gobernante de una tradición histórica, institucional, sin parangón en nuestro país, donde se incorpora no solo ya el Estado de Derecho, no solo las banderas del feminismo, sino el feminismo como parte de una política de Estado. Y sobre todo, por lo menos discursivamente, eso se instala en la gestión actual. De ahí sucede, asimismo, una invitación, digámoslo así, o una convocatoria a hacer una transformación del sistema de justicia de nuestro país, ¿no? Una transformación en clave feminista, ¿sí? Donde se convoca a las fuerzas vivas, llamémoslo del territorio, y también a las fuerzas institucionales y a la militancia, a llevar a cabo una reforma judicial feminista, cosa que nunca se concreta, ¿sí? O que no ha podido concretarse todavía. Entonces, quiero traer la discusión hasta acá, digamos. Y quiero traer la discusión hasta acá, en este sentido, y ahora dar un giro, porque me parece muy importante en términos de pensar cuestiones de litigio y cuestiones de litigio estratégico, sobre todo, o en términos de cómo poder avanzar los derechos, cómo poder construir una acumulación de conocimiento que no sea meramente agregativa, y que no sea justamente con una casuística o con un caso a caso, que es algo tan costoso y tan lento, y que también se espera por ahí que tenga algunas resoluciones concretas, o que dé algunas soluciones concretas o rápidas, y que esto efectivamente no sucede, porque la justicia no tiene esos tiempos, y además, bueno, cada vez estamos más al derecho al recurso y a poder tener cada vez más garantizado la posibilidad de recurrir hasta en instancias superiores. Entonces hay realmente determinadas discusiones que en los casos no se saldan. Así que con esto quería, bueno, traer, digamos, como un poco este marco institucional, fundamentalmente, porque me parece que es un marco institucional particular en relación a lo que comentaba Mirta, porque hemos tenido acá muchísimos casos, y hay una creciente incorporación de la perspectiva de género en lo que son las sentencias judiciales y los fallos en distintos ámbitos, tanto en el ámbito de la violencia sexual, como en el ámbito de la legítima defensa, como en el ámbito del reconocimiento de los travesticidios y transfemicidios, en distintos fallos. Pero, sin embargo, esto no genera, en definitiva, un acumulado para que ese reconocimiento judicial o esas sentencias trasciendan de esa casuística, ¿sí? Trasciendan el caso a caso. O sea, ganamos un caso, pero la institución sigue sin transformarse. Entonces, es muy difícil acumular con el caso a caso. Creo también, en ese sentido, que para que los casos puedan tener un impacto significativo a nivel social, tienen que trascender justamente ese contenido jurídico. El contenido jurídico es importante, pero tiene que ser trascendido, y para poder ser trascendido tiene que bueno, venir de afuera de la justicia, no puede venir de adentro, no es interno, es como la reforma judicial, no viene de adentro de la justicia, siempre es una demanda externa que puede ser en el sector legitimado o no legitimado, pero siempre hay una demanda externa. Poderes que operan ahí desde afuera. Y en ese sentido, por lo menos acá, retomo, digamos, lo que era una de las preocupaciones de esta convocatoria y de la charla. No hay realmente la posibilidad de reformar las instituciones judiciales, en el sentido de que la discusión feminista o transfeminista sea tomada por los principales actores
políticos de lo que tradicionalmente se considera la reforma judicial, ¿sí? O sea, no es tomada en serio. Si uno ve lo que son los postulados de la reforma judicial feminista al lado de lo que son las expectativas que hay sobre lo que debería ser la reforma judicial feminista, se ve que no hay realmente ninguna posibilidad en concreto en relación a la correlación de fuerzas políticas para llevar esto adelante. Aún con estas conquistas en la jurisprudencia, aún con, de nuevo, este esperado derrame que queremos tener de todos estos casos ganados. En este momento, nosotros tenemos 4 jueces en la Corte Suprema. Como saben, hace poco la única jueza que había renunció. Somos uno de los pocos países de América Latina que sigue con estos sistemas de Cortes Supremas tan pequeñas, sin salas especializadas, donde realmente hay una cúpula del Poder Judicial que sigue siendo capturable por las élites machirulas, las élites económicas, digo, las élites, cualquier élite que quiera y que tenga el poder de hacerlo, digamos. Realmente son 4 personas, son 4 varones, no personas, son 4 varones con todas las letras, digamos. Sin ningún tipo de condiciones para democratizar esa institución en ese sentido, o sea, con toda la intencionalidad de seguir manteniendo esa estructura. Así que bueno, ese es un problema muy concreto al que nos enfrentamos y que trae aparejadas muchas consecuencias, porque se están produciendo determinados retrocesos en la jurisprudencia. Tenemos también otro problema muy grave, y con esto ya voy cerrando, digamos, lo que quería dejar planteado, por lo menos en esta primera parte. Tenemos otro problema muy grave, que es que tenemos un procurador general, que es como el jefe de todos los fiscales, que es interino y que está hace muchos años, y que él está porque se destituyó a la anterior procuradora en un proceso donde se le acaba de sobreseer. Ella estuvo imputada supuestamente por corrupción en un caso de Lofer, donde acaba de desvinculársela completamente de esta responsabilidad. Una procuradora que ingresó con un aval transversal y que implementó las únicas políticas de género a nivel del Ministerio Público Fiscal de la Nación que han sido efectivas y que han implicado realmente una ruptura. Ella fue la primera que hizo una política, por ejemplo, de atención a víctimas y testigos. Fue la primera que hizo una fiscalía especializada para femicidios y otro tipo de delitos contra las personas LGBT. Asimismo, algo que fue completamente revolucionario, fue la primera que incorporó personas travestis y trans a trabajar de manera explícita en el ámbito del Ministerio Público, del órgano de persecución pública de la nación. Instalando así no solo un feminismo, sino un transfeminismo dentro de las instituciones, ¿no? Que puede pensarse que, bueno, que es muy de época, pero realmente sigue siendo una lucha codo a codo con cada mujer que está sentada en cualquier puesto de poder, la cuestión de la transfobia, etcétera, entonces, y de la lesbofobia. Entonces, estas cuestiones le costaron su puesto, efectivamente, ¿no? Y finalmente, para cerrar, también quería hacer una referencia, que esto no está aislado también, de otra cuestión que es muy importante en nuestro país, que es lo que tiene que ver con todo el proceso de juicios de lesa humanidad, que también fue sistemáticamente atacado por la Corte Suprema, que está actualmente en funciones, y que justamente es atacado cuando empieza o cuando se profundiza todo lo que son no solo las responsabilidades civiles con el terrorismo de Estado, sino también se empiezan a esclarecer o a profundizar sobre el esclarecimiento
de la violencia de género y los delitos sexuales durante la dictadura cívico-militar. Y en ese sentido, cosa que no es menor, es que también en el marco de ese proceso se ha iniciado un reconocimiento a las víctimas LGBT, sobre todo mujeres trans y travestis, que fueron detenidas desaparecidas en los centros clandestinos de detención y tortura, y que también es un proceso que empieza a reconocer en los expedientes judiciales y en los juicios por lesa humanidad esas trayectorias concretas y las formas concretas de violencia, de ejercicio del poder y de constitución de estos sujetos heterosexuados y cisexuados que somos ahora y que bueno, y que como describía ahí Mirta también, somos católicos, cristianos, etcétera, aunque querramos no serlo. Así que, bueno, quería decir esto, como por lo menos en Argentina, cuáles son las discusiones respecto de las instituciones que estamos teniendo ahora, en un marco de permanente tensión y de plena conciencia de los embates contra el Estado-Nación, contra la democracia, y en un punto crítico también donde hay nuevamente un gobierno que se dice progresista, que vuelve a mandar fuerzas de seguridad para reprimir, y que bueno, eso también vuelve a ser otra vez un punto de tensión. Así que esto, son más que nada aperturas para no creer que ningún territorio está despatriarcalizado totalmente. Gracias. Muchísimas gracias, Luli, por tu intervención. También quedan ahí algunas preguntas que me gustaría traer al final de esta conversa. Pero bueno, le doy la palabra ahora a Adriana Guzmán. Ella es aymara, lesbiana, feminista, educadora popular, parte del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia, delegada de las organizaciones sociales a la Cumbre de Justicia Plurinacional. Y bueno, realmente te agradezco mucho, Adriana, tu tiempo y tu disposición para compartir hoy con nosotras. Así que bueno, es toda tuya la palabra. Que Jalpuquipana, Culiacanacas, Guarminacas, buenas tardes, compañeras, hermanas, gracias por la convocatoria, sobre todo en estos tiempos en los que la justicia patriarcal pareciera que se hace más patriarcal, se profundiza, ¿no? Por la pandemia que además genera impunidad, ¿no? Impunidad para el capitalismo, impunidad para el extractivismo, impunidad entonces para la violencia, para los violadores. Creo que es importante poder compartir experiencias y también poder compartir un poco de esperanza, de lucha, entre nosotras, ¿no? De distintos territorios. Bueno, yo quisiera compartir, así como el caso de Alexa, un caso específico, una historia específica más que un caso, porque no somos un caso, somos vidas. Una historia específica en la que hemos estado acompañando como organización, como feminismo comunitario antipatriarcal, y que creo que nos muestra todas estas... todo este carácter patriarcal, capitalista, racista y colonial de la justicia, ¿no? Incluso con las transformaciones que se han hecho dentro de un Estado plurinacional, despatriarcalizador y descolonizador, ¿no? Entonces, quisiera compartir un poco eso que es el feminicidio de María Isabel Pilco Garincha, que sucedió el año 2014, cerca de estas fechas, justamente en octubre, el 24 de octubre, María Isabel muere después de haber sido violentada, golpeada por David Vizcarra, haber sido golpeada terriblemente, encerrada durante una semana, y ella logra escapar y va y busca ayuda en la casa de su mamá. Su mamá la lleva a un centro médico donde no la atienden, la lleva a un segundo centro médico donde finalmente ella muere, ¿no? Entonces aquí se pone una primera cosa en discusión, es si era o no era un feminicidio, por esto que no había muerto en manos del feminicida, ¿no?
sino a consecuencia de los golpes que le había causado y que le habían generado a María Isabel Pilco un desgarramiento interno del hígado y por tanto ella muere por una hemorragia interna, ¿no? Eso pasa el 2014 y comenzamos a organizarnos para apoyar, para denunciar, para que se haga justicia, etc. Una de las primeras acciones importantes que hacen los vecinos del barrio es detener al feminicida, las vecinas y los vecinos, y lo segundo que hacen es tomar en custodia la casa del feminicida, ¿no? Y pintan en la puerta de la casa, esta es la casa de un asesino y por tanto va a quedar en custodia del barrio mientras haya justicia, y después las vecinas y los vecinos van a guardar esta casa, la van a cuidar para entregársela a la hija que quedaba de María Isabel Pilco. Entonces, un primer ejemplo que nos muestra la organización, la necesidad de organizarse territorialmente para enfrentar la violencia, ¿no? Pero justamente esa organización después es condenada por la justicia patriarcal, ¿no? Porque ellos no deberían haber intervenido en la casa, porque ellos habían tomado atribuciones que no les correspondía, etcétera, y logran amedrentarlos, cosa que dificulta el juicio en general de María Isabel Pilco, porque los testigos que eran vecinas y vecinos no querían ir a testiguar por todo este amedrentamiento que sufrieron de parte de esta justicia patriarcal, de esta justicia ordinaria, que además se considera pura, ¿no? Y que puede juzgar las acciones de todos, ¿no? Entonces, eso pasa el 2014. Se inicia el 2015, se inicia el proceso, la imputación y todo el proceso legal contra David Vizcarra, se hace la detención preventiva de él, casi 2 años de juicio, y el 2016 este juicio se estaba llevando adelante en un juzgado especial. La ley 348, que es la ley contra la violencia que hay en Bolivia, ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, fue promulgada el 2013. El feminicidio de María Isabel Pilco es el primer feminicidio en la ciudad del Alto, una ciudad migrante aymara. Es el primer asesinato de una mujer que se considera, que se tipifica como feminicidio y que se empieza a juzgar por esta ley, ¿no? Entonces, esta ley manda establecer juzgados especiales, pero como el Estado no tiene presupuesto suficiente para juzgados especiales para la violencia, toma la decisión de instaurar juzgados que se llaman juzgados anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres. Es decir, juzgan 2 delitos, los delitos de corrupción y los delitos de violencia. Entonces un juez tiene que verse con servidores públicos corruptos, con policías corruptos y con familias de feminicidio. Obviamente no logran ninguna experticia, ningún enfoque de género, ningún enfoque para llevar adelante su trabajo, ¿no? Bueno, pero el caso de María Isabel Pilco, el feminicidio se lleva adelante en este juzgado especial anticorrupción y violencia durante 2 años, hasta el 2016. El 2016 se anula todo el juicio porque los jueces que estaban al frente de este juzgado son imputados por corrupción. Entonces, todos los procesos que estaban llevando se anulan. Es el primer momento en que la familia tiene que ver que todo el proceso vuelve a cero. Y no por su responsabilidad, sino por responsabilidad de una estructura que es incapaz de garantizarnos a las mujeres mínimamente un espacio donde pueda llevarse adelante de una forma especializada en nuestro acceso a la justicia, ¿no? Esto pasa el 2016, el juicio se inicia nuevamente el 2017, el 2018, a la cabeza de 3 jueces, José Luis Quiroga, Iván Perales. Estos jueces hacen una permanente revictimización, por llamarlo de alguna forma, de María Isabel Pilco, ¿no? Permiten que la defensa del feminicida exhiba sus fotos de fiestas, las fotos que ella subía al Facebook, haciendo con toda la intención de decir que María Isabel Pilco le gustaban las fiestas, le gustaba tomar, ¿no? Como si eso justificara el feminicidio. Entonces fue un juicio terrible, de mucha presión social que hicimos, estábamos por 2 años en la puerta de los juzgados, ¿no? Finalmente llega un momento en que el juez dice, bueno, voy a dictar sentencia para que ustedes vuelvan a la cocina, para que las feministas dejen de molestar en la puerta y vuelvan a la cocina, que es su lugar.
Esto se hace público, estas palabras del juez absolutamente machistas, todos se hacen públicas, el juez llama a la policía, nos gasifican, etcétera. Se da la sentencia y es la primera sentencia absolutoria de un feminicida, lo absuelven. Es la primera y única sentencia de absolución a un feminicida que se da el año 2018, aceptando los argumentos de la defensa, que tenían dos argumentos principales. Primero, que había contradicción entre la madre y otros testigos sobre la fecha de la muerte de María Isabel Pilco. Y esto tiene que ver con una mala transcripción que hacen en el primer lugar donde María Isabel denuncia la violencia aún cuando estaba viva, antes de ir al hospital. La persona que transcribe esto, que era un SLIM o SIM, creo que se llaman en la Argentina, y transcribe mal la fecha, y la mamá dice una fecha, los papeles dicen otra fecha. Se utiliza este argumento, siendo que la ley en nuestro caso plantea la posibilidad de que no se tomen esos detalles como no son de fondo, ¿no? Pero bueno, la defensa toma esto y además presenta un perito especial que plantea que el desangramiento, la hemorragia interna que tiene María Isabel Pilco tenían que ver con una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica, es decir, ella no podía coagular la sangre. Entonces, su culpa morirse porque no tuvo la capacidad su cuerpo de coagular, de detener esa hemorragia, ¿no? Argumentos terribles. Llevamos el caso al Tribunal Ético de la Justicia Feminista en Chaco, en Resistencia, el año 2017, ¿no? Pero bueno, finalmente lo absuelven a él. Logramos que se haga una auditoría con muchas organizaciones sociales, con diputados, etcétera, que se comprometen, se hace una auditoría y se anula el fallo y comienza nuevamente el juicio. La familia nuevamente tiene que iniciar el juicio, ¿no? Por todo el fallo de la justicia, por toda su incapacidad del sistema judicial, inicia nuevamente el año 2019 el juicio. Nuevamente se presentan pruebas, etcétera. El año 2020, a 2 días de dictarse el fallo nuevamente, donde la juez se había comprometido a que lo iban a condenar a 30 años porque habían todas las pruebas, 2 días antes, la familia del feminicida presenta el certificado forense de muerte por COVID. Y la juez le dice, bueno, el caso se ha extinguido. Informamos a la familia que no hay ningún juicio más aquí. ¿Por qué? El imputado, el acusado está muerto por COVID. No hay no se comprueba de ninguna forma que el certificado COVID no hubiera sido falso. En ese momento en Bolivia vivíamos un golpe, una situación política difícil, no había certeza de pruebas, no había forma de que las personas tengamos la prueba COVID para saber si realmente la teníamos, cómo podía salir un certificado de defunción que diga COVID, muerte por COVID. Bueno, muchas irregularidades, pero finalmente lo que más nos indigna es esta posibilidad del Estado de extinguir un caso, ¿no? No hay justicia de ninguna forma para esa familia, no hay justicia para el movimiento, no hay justicia para las mujeres, para el movimiento feminista, porque cuando estamos hablando, decía la compañera antes, si no se trata de casuística, no se trata de casuística. Cada vez que asesinan a una mujer, en alguna forma nos asesinan a todas, porque el mensaje del sistema es que a nosotras nos pueden matar cuando no cumplimos lo que tenemos que hacer en este sistema y además pueden quedar impunes. Y además la justicia puede tener esa posibilidad de decir que hay una causa extinguida o que no hay pruebas suficientes o que hay la duda razonable, ¿no? Todos estos argumentos, este lenguaje que tiene la justicia patriarcal para justificar la impunidad que les da a los agresores. El 2020, lastimosamente, se ha extinguido esta causa. 6 años después de un juicio largo, de una tortura prácticamente para la familia Pilco Gavincha, y sin ninguna respuesta del Estado, ¿no? Para nosotras, el delito cometido por el feminicida, que finalmente posiblemente esté muerto, ha tenido una complicidad de los jueces que lo han dejado absuelto en una primera instancia, de quienes han tomado las denuncias de María Isabel Pilco y no han llevado adelante toda la prevención del feminicidio y además han complicado con su deficiente trabajo todo el juicio. Es decir, hay una violencia institucional. Este es un feminicidio desde el Estado, ¿no? El Estado también es responsable. Bueno, esta experiencia y esta lucha por justicia para María Isabel Pilco, que no ha llegado finalmente a ningún lugar,
nos muestra este carácter patriarcal, colonialista y racista de la justicia, ¿no? Colonialista y racista, ¿por qué? Porque María Isabel Pilco era una mujer aymara, migrante en la ciudad del Alto. Y justamente el sistema ha aprovechado esta falta de información, toda la lógica colonial y racista sobre la familia, el manejo del idioma y todo eso para dejar toda la impunidad al feminicida y finalmente para violentar pues sistemáticamente a la familia de María Isabel Pilco, ¿no? Es una justicia patriarcal capitalista porque varias veces los jueces le han planteado a la familia la posibilidad de un acuerdo económico. El feminicida ha utilizado sus recursos económicos para sobornar finalmente a los jueces. Los hemos denunciado varias veces, ¿no? En ese sentido, para nosotros la justicia es capitalista, no es una mercancía, finalmente un producto que se vende al que tiene dinero, pues no, y los que no tenemos plata no tenemos acceso, no podemos comprarnos justicia, finalmente la justicia está en venta. El sistema judicial es un espacio de venta de la justicia, ¿no? Es una justicia racista. Recuerdo las declaraciones que ha hecho la familia, una familia que habla aymara, y la burla de los jueces, la inquisición de los jueces a que hablen claramente, a que dejen de llorar, en un país en el que 63% somos indígenas, en el que hay un Estado plurinacional, en el que hay una justicia plural, hay un pluralismo jurídico, en el que se ha planteado descolonización, en el que supuestamente debería haber también jueces que lleven adelante los procesos en aymara, en quechua, en los idiomas originarios. No intérpretes, sino jueces que lleven adelante estos procesos, porque somos un país mayoritariamente indígena, ¿no? Entonces, todas esas deficiencias tiene el sistema patriarcal. Y nos encontramos también, ahí yo quisiera analizar unos 2 o 3 puntos para ir cerrando, que tienen que ver con esta estructura del sistema, ¿no? Que a partir de lo que ha sucedido con María Isabel Pilco nos llevan a ver la estructura misma, ¿no? Desnudan la estructura patriarcal del sistema y tiene que ver primero con que no es una prioridad para los estados, ¿no? Por eso es una mentira cuando dicen que van a luchar contra la violencia o que su prioridad es la violencia. En el caso de Bolivia, el 2015, el 2013 y el 2017 se ha declarado la prioridad, como prioridad la lucha contra la violencia y nunca se ha dado el presupuesto como para hacer los juzgados especiales que manda la ley. Y nos han metido junto con la corrupción, ¿no? En esta lógica de la corrupción es lo importante y bueno, las mujeres que vayan a esos juzgados más, ¿no? Entonces, no, en ningún país que yo conozca es una prioridad acabar con la violencia. En ningún país es una prioridad el acceso a la justicia. Esta justicia que además es una justicia limitada, pues porque nada nos devuelve a María Isabel Pilco, ¿no? Pero la justicia podría estar en que estos hechos no se repitan, en que los feminicidas no queden impunes, en que nadie más vuelva a vivir lo mismo, ¿no? Esto no es una prioridad de los estados, ¿no? La estructura del sistema judicial, la fiscalía, por ejemplo, para nosotras como mujeres aymaras, como viniendo también de una justicia comunitaria, es profundamente colonial, ¿no? El hecho de que la fiscalía tenga que hablar por una, que una no pueda hablar, ¿no? Ni la familia, todos tengan que ser mediados por una abogada o por un abogado, esta imposibilidad de que nuestra palabra valga algo, ¿no? De que las pruebas no sean suficientes, ni siquiera cuando la prueba es el cuerpo de una compañera descuartizado, violado o asesinado, ¿no? Esa prueba ni siquiera es suficiente. Por ejemplo, en el caso de María Isabel Pilco, otra de las cosas que se hizo en medio del proceso es anular el certificado de defunción, y así se anuló, supuestamente así se anulaba el caso, porque estaba mal hecho, otra vez mal transcrito el certificado de defunción y el del levantamiento del cadáver, ¿no? Entonces, esto nos muestra la estructura de la justicia patriarcal que se ha profundizado, se ha hecho peor durante la pandemia, ¿no? Y ahí quiero denunciar 2 cosas que hasta ahora están sucediendo en Bolivia, y es el hecho de que todo el sistema judicial ha entrado en cuarentena el 2020 como gran parte del mundo, pero no ha salido de esa cuarentena. A más de un año de ese inicio no ha salido de esa cuarentena. ¿Por qué? Porque el estar con juzgados cerrados, el estar con audiencias virtuales le permite mayor impunidad. Con toda esa impunidad de audiencias virtuales, donde hay mujeres del área rural que no tienen señal de internet, ni teléfono
digital para poder entrar a una audiencia, no participan de sus audiencias y son denunciadas por abandono del caso. Y se acaban así los casos de violencia. Es más, los juzgados comienzan a funcionar el 2020 sin que las mujeres denunciantes estemos enteradas de que estaban funcionando con audiencias virtuales. Hasta hoy continúan las audiencias virtuales, que son un espacio de impunidad. Durante la pandemia se han habilitado estas audiencias virtuales y el ingreso a los juzgados una vez a la semana solamente para abogadas o abogados, ¿no? Es decir, las que no tenemos abogado o abogada, no tenemos plata, no podemos ir a ver en qué está nuestra causa, ni qué ha presentado el acusado, porque no está abierto para las víctimas, solamente para los abogados. Y finalmente una ley que se ha promulgado para complementar la ley de lucha contra la violencia durante la pandemia, la 1173, que es una ley que plantea muchas más posibilidades de detención preventiva para los agresores. Así se han liberado a 7 feminicidas, 14 violadores. Uno de los violadores ha vuelto a su casa y ha vuelto a violar a su hijo, a quien había violado y por el cual estaba sentenciado. Y se les ha dado todas las prerrogativas a los agresores y violentos con esta ley, porque de lo que se trataba es que el Estado quería sacar a todos de las cárceles para... justamente por la pandemia y otras cosas, ¿no? Bueno, la justicia patriarcal tiene el principio de inocencia, ¿no? Para nosotras en un mundo patriarcal, el principio debería ser de culpabilidad. Y todo el enfoque que tiene la justicia en Bolivia, que es muy parecido al enfoque de la justicia en Argentina, es más, se estudia mucho autores argentinos, tiene que ver con un enfoque civilizatorio que no corresponde con un territorio colonizado, con un territorio donde hay extractivismo, con un territorio donde hay el doble de patriarcado, ¿no? Es decir, una justicia que no es punitivista, supuestamente, una justicia que no tiene grandes penas, es asumida como una gran justicia, como un país desarrollado y mucho más civilizado, ¿no? Eso es terrible, porque para nosotros necesitamos una justicia que nos sirva, una justicia que nos permita vivir, ¿no? Entonces hay que descolonizar la justicia, y creo que por lo menos en nuestro territorio hay algunos aprendizajes desde la justicia comunitaria, ¿no? Desde algunos principios mínimos para llevar adelante una justicia comunitaria de responsabilidad de todas, de todos, y con una mirada antipatriarcal y feminista. Bueno, ahí me quedaría, compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, compañeras. Fueron intervenciones súper valiosas y muy provocadoras, sobre todo porque, bueno, de eso se trata, de poder impugnar las relaciones de poder establecidas, estas naturalidades admitidas que hablaba al arranque, y por lo tanto, bueno, también en este esfuerzo de construcción de memoria feminista, de vuelta, sí pasar del caso a caso, pero no dejar de recordar a las compañeras que hemos perdido en este camino, y que bueno, por tantas Alexas, María Isabel, Natalie, que de hecho hoy hay una movilización en Montevideo porque era una mujer desaparecida que fue hallado su cuerpo, y que vemos cómo lamentablemente se repite el mismo patrón en todo el continente, esa huella que nos atraviesa, esa violencia, y esa, de alguna manera, herencia colonial que tenemos atravesándonos los cuerpos, y que en realidad también forman parte de esta construcción de élites que se dan a sí mismas una manera de operar, ¿no? Un poco esto lo ejemplificaba bastante bien Adriana con la cuestión precisamente de la obturación de la posibilidad de las víctimas para poder acceder a la justicia, si no es sí o sí mediada por las y los abogados, que es otra gran corporación que de alguna manera obtura las posibilidades de las víctimas de tener otro lugar en los procesos, y en ese sentido también plantear, ¿no?, la necesidad de modificar esas estructuras, ¿no?, como si hubiera solamente una voz autorizada para poder acceder nada más y nada menos que a la justicia, ¿no? Entonces creo que eso también es parte de esta discusión. Tenemos un sistema penal, un sistema punitivo que además no solo es como planteaba también Adriana, sino que también es un sistema que se especializa en perseguir a personas pobres, a migrantes, a disidentes,
y por lo tanto, bueno, también ahí hay que ver esa selectividad, ¿no?, del derecho penal que es tan tremendo, ¿no? O sea, lo vemos también en algunos casos en Uruguay que se han dado recientemente, una operación muy grande, la Operación Océano, donde vemos que algunos de los abogados que hoy representan a los explotadores sexuales tuvieron situaciones en los 90 donde ellos también fueron acusados por tratantes y hoy libremente ejercen la profesión de abogacía, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como otras herramientas para seguir disputando, evidentemente, un espacio que no es, que de alguna manera no tiene la neutralidad que se dice tener, y por lo tanto es muy necesario plantear este tipo de reflexiones, sobre todo también en la manera en la que se incide en la transformación, ¿no? Un poco lo que en ese sentido planteaba Luli en relación a la necesidad de mostrar que una transformación de la justicia no va a venir de adentro, que va a ser una demanda externa la que de alguna forma puede lograr que haya una trascendencia en la necesidad de disputar, impugnar este espacio. Y un poco también lo traía Adriana en esta tremenda situación en la que cuando nos movilizamos frente, en el caso de Uruguay, frente al Palacio Piria, ¿no? Así se llama, imagínense, Palacio, ¿no? El Palacio de Justicia. Los súbditos, las súbditas que estamos abajo, bueno, decía Adriana, bueno, son gasificadas, son procesadas, en Uruguay estaba el delito de azonada, que dejó de estar. Entonces, los propios sistemas se alimentan de sus herramientas para disuadir la transformación, ¿no? Entonces creo que eso también son elementos para traer. Quisiera aprovechar también la posibilidad de que estamos también con Michi, que contaba el tema del caso de Alexa, para ver si entre las tres compañeras, yo por lo menos adelanto una pregunta en lo que las compañeras que están en el Facebook me mandan alguna pregunta de quienes nos están viendo en vivo, poder preguntarles también cuál es la expectativa, ¿no?, en relación, más allá de los casos que han acompañado, la expectativa de poder instalar esta discusión en sus distintos territorios, ¿no? Sobre todo pensando en esta misma dificultad para incidir en los espacios de discusión judicial, sobre todo porque muy bien también lo planteaba Luli en relación a esta idea de las corporaciones cerradas, los supremos, ¿no?, cuando se habla de la justicia, y bueno, y ver cómo efectivamente se puede incidir a través de la impugnación feminista caso a caso, pero también poder trascender eso para poder generar una justicia que tampoco necesariamente de alguna manera ensaye modelos exclusivamente orientados al castigo, porque vemos que también eso tiene que ver con esa historia de la Inquisición, donde es el castigo la única herramienta posible, y por lo tanto también es necesario, bueno, buscar otros mecanismos, ¿no? Simplemente esa ronda es una pregunta muy abierta, pero bueno, de repente habilita como una reflexión final, o por lo menos, o más bien diría, una reflexión inaugural de un proceso que evidentemente es de largo aliento. Yo puedo empezar porque además pido disculpas porque me tengo que retirar en un ratito, pero está Majo, entonces puede continuar un poco parte de la conversación. Yo creo, o sea, nosotros tenemos muchos debates con el tema de la casuística y es complejo, pero en parte creo que es un poco la disputa del lenguaje, es la disputa del poder, de alguna manera no renunciar a la posibilidad de la disputa en el ámbito de la justicia, sabiendo todo, que es patriarcal, que es androcéntrica, que es clasista, que es racista, que es colonial, todo. Sabiendo todo eso, parte de los ensayos que hacemos creo que tiene que ver con disputar eso. Y para nosotras, cuando hablamos mucho de justicia feminista, tenemos todavía un montón de discusiones, muchísimas preguntas, no tenemos nada resuelto, o sea, hay muchísimas cosas no resueltas, pero creemos que
a través del trabajo que hacemos, de alguna manera buscamos disputar un poco ese sentido, para que no sea siempre, y también generar, y para nosotros hay un sentido de intergeneracionalidad de alguna manera, porque o sea, el espacio que nosotras tenemos es un espacio que a mí me hubiera gustado tener cuando era estudiante de la Facultad de Derecho y no había absolutamente nada que se presente como un espacio de abogadas feministas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, había como abogadas feministas que andaban como muy sueltas, pero que no trabajaban con otras en comunidad para disputar los sentidos, digamos. Entonces, para nosotros también hay algo que tiene que ver con nuestra propia construcción como una parte del movimiento que trabaja con herramientas jurídicas y que disputa desde ahí la política feminista, digamos. Entonces, y es complejo, eso, no tenemos ni mucho menos todas ni la mayoría de las respuestas, pero sí es como el hacer caminando de alguna manera y el construir a partir de la lucha, de los casos, pero también de lo que se genera o las conversaciones que se generan a partir del caso. O sea, este es un caso de muchos otros. En estos días hubo un feminicidio en Alto Paraná, que es un departamento que está al lado de Argentina, digamos, donde ella hizo una denuncia y cuando fue a hacer la denuncia al juzgado de paz le dijeron, tenés que traer tu cédula. Ella no tenía consigo su cédula de identidad, no le tomaron la denuncia y 12 horas después ella estaba muerta, digamos. Entonces, hay un sentido en el trabajo que hacemos porque de alguna manera nos permite decir, bueno, de esto nosotras ya hablamos, estos son los temas que nosotras venimos denunciando, esto es lo que pasa cuando no se toma en serio la denuncia de las mujeres. Entonces, de alguna manera, el estar ahí y disputar eso creo que es algo, y además sobre todo en el ámbito, por ejemplo, a ver, nosotras tenemos muchas discusiones, nosotras no somos punitivistas, nosotras creemos que hay que pensar, el derecho tiene que ser de alguna manera o tiene que pretender ser una herramienta de cambio, pero no a partir del castigo como tal. Si bien es cierto, yo estoy hablando de un caso donde estamos buscando un castigo, en general nosotras tenemos muchísimas reflexiones mucho más complejas sobre el uso del derecho y el castigo, digamos, como forma de transformar. Nosotras creemos que el castigo no es lo que transforma, porque además el castigo es selectivo. O sea, vos pones un tipo penal de feminicidio y normalmente quienes van presos son los pobres, los desaventajados, la misma gente que siempre pierde en el sistema. Entonces, esto no quiere decir que no se deba castigar el feminicidio, pero lo que decimos es que se tienen que preferir cosas que eviten llegar a esa situación, para que no sea el castigo la principal herramienta del Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí estamos y vamos como trabajando con muchos sectores y tratando de alguna manera de proponer otras cosas y también de cuestionarnos entre nosotras. O sea, nosotras nos cuestionamos mucho eso, lo del punitivismo, lo del castigo como primera reacción, que es como lo que nos enseñaron, digamos, es la forma en la que está construida la sociedad, la respuesta a través de la violencia y del poder más violento del Estado, que es el poder penal. Y entonces vamos ahí de alguna manera tratando de tener conversaciones entre nosotras que también a veces son un poco incómodas, digamos, y bueno, creemos que a partir de ahí podemos construir movimiento con muchas otras compañeras y que la justicia deje de ser también como ese espacio donde solamente las abogadas pueden estar y de lo que solamente las abogadas pueden discutir. Entonces ahí nos importa muchísimo la discusión mucho más amplia también con otras compañeras. Yo me quedo por acá, sí, para escucharle a las otras compas también. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna compañera, Luli, Adriana? Bueno, tal vez algunas ideas sobre esta pregunta que, como decías, era amplia, ¿no? Primero, se puede incidir en la justicia que es patriarcal, se la puede transformar, etcétera. Ahí comparto lo que dice Mirta, es difícil, ¿no? Pero existe. Esa es la justicia que hay. Y cuando sucede un delito, cuando hay violencia, ese es el espacio también en el que muchas mujeres quieren y necesitan acudir de alguna forma, ¿no? Porque a veces, en algunos casos, las denuncias pueden parar las agresiones, ¿no? El hecho de enfrentar a un sistema judicial, pues en un mundo colonial, tiene un sentido, o sea, más allá de si nos gusta o no, existe, y por eso justamente nosotras creemos importante disputar la justicia dentro del sistema judicial también. ¿Se puede hacer una justicia feminista? Creo que sí. Tenemos una justicia comunitaria en Bolivia.
hay una equivalencia constitucional, pero la justicia principal, donde se definen las cosas, la que escarmienta, por ejemplo, a las mujeres cada vez que deja un violador impune, la que escarmienta a los pueblos cada vez que le da el triunfo a un empresario o a una transnacional extractivista, esa es la justicia ordinaria. Y esa es la que queremos transformar, destruir, dinamitar, lo que fuera. Pero a mí me parece que no podemos hacernos al quite de esa justicia finalmente. Por eso nosotras acompañamos casos dentro de la justicia ordinaria, lo asumimos como un proceso de sanación en el sentido de estar ahí peleando las 10 contra el juez, persiguiendo a la fiscal, para saber que lo que nos ha sucedido está mal, que eso no puede pasar, ¿no? Y que hay otras que sí nos creen, nosotras sí nos creemos, ¿no? Y por eso le disputamos ese espacio a la justicia patriarcal. Se han hecho protocolos en Bolivia, protocolo para juzgar con perspectiva de género, lo ha hecho las Naciones Unidas, lo ha publicado, tenemos un ministerio de igualdad de oportunidades, tenemos una dirección nacional de despatriarcalización de la mujer y de la despatriarcalización, ¿no? Lastimosamente, el patriarcado pues no se acaba desde la institucionalidad, el Estado no va a acabar con el patriarcado. Pero bueno, en estas instancias tienen generan algunas herramientas insuficientes, creo yo, insuficientes sobre todo por la mirada, pero en todo caso está en discusión que la justicia es patriarcal y ya el hecho de denunciar esto me parece que es una posibilidad, ¿no? O sea, no, en el Estado no ponemos todos los sueños ni las esperanzas, luchamos contra el Estado porque está ahí, existe y para nosotros hay que destruirlo y hacer comunidad, ¿no? Lo segundo de la justicia feminista me parece que es importante, pero asumiendo que hay muchos feminismos, asumiendo que hay feminismos que no son antipatriarcales, asumiendo que hay feminismos institucionales que antes se llamaban ONGs de género y que hoy se llaman feministas porque el feminismo está de moda, y que también hacen de algunos feminicidios o violencias o lo que llaman casos emblemáticos su propiedad privada. Y así dividen al movimiento feminista también, porque entonces ya nadie puede opinar sobre ese caso, ya nadie puede acompañar las protestas incluso, porque hay una propiedad privada sobre los casos. Eso es cierto, para no idealizar el feminismo, ¿no? Eso también sucede dentro de las organizaciones, sobre todo dentro de las instituciones feministas, incluso instituciones que se muestran como no instituciones, ¿no? Sino como organizaciones, el caso de Mujeres Creando en Bolivia, ¿no? Que es una institución, pero en todo caso, como otras, hacen un poco esta propiedad privada y entonces empiezan a disputarse los casos entre organizaciones feministas. Creo que pasa en varios lugares. Entonces, es posible hacer una justicia así, pero entendiendo que tenemos diferencias y que hay también estas lógicas patriarcales dentro de los feminismos, ¿no? Otra cosa que me parece importante decir justo ahora es el tema del punitivismo, ¿no? Hay un discurso dentro del feminismo que habla del punitivismo, ¿no? Y que a mí me parece que en estos territorios de la Vía Yala, donde hemos vivido una colonización y la seguimos viviendo, no podemos hablar en los mismos términos de punitivismo, ¿no? Punitivista es el sistema con nosotras, que nos matan y quedan impunes. Cuando nosotros denunciamos al violador, no lo denunciamos para yo recibir un resarcimiento, no lo denunciamos como un acto de venganza, ¿no? Lo denunciamos justamente como una responsabilidad política con las otras, para que todas las otras mujeres sepan que es un violador y que su vida cerca de él corre riesgo. Ahí está una justicia restaurativa, ahí está una justicia feminista que últimamente se llama punitivismo, ¿no? Y entonces hay toda una discusión sobre el escrache en el caso de la Argentina. Aquí también nosotras defendemos la denuncia o llamado escrache como un acto pedagógico, como un acto político, no es un acto individual, es justamente una alerta a otras mujeres. Entonces, eso también está en discusión dentro del feminismo, ¿no? Son una justicia feminista que empiece a defender a los hombres porque algunos no son tan malos o por la lógica falocéntrica y heteronormadora que también hay dentro del feminismo, por supuesto que es un riesgo, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, una denuncia de violencia hacia una lesbiana, Julieta Paredes, ha quedado en nada prácticamente, con muy poco interés dentro de los feminismos, porque hay una lógica heteronormadora dentro de los feminismos, ¿no? Entonces, les parece que la violencia entre lesbianas es un problema entre amigas, no es muy grande como para llevarlo a la justicia, ¿no? Como si no hubiera relaciones de poder también entre lesbianas. Entonces, creo que
Es necesaria una mirada feminista, creo que es posible construir una justicia feminista, pero desidealizando los feminismos, ¿no? Entendiendo que hay lógicas que se reproducen ahí y sobre todo para nosotras recuperando esta memoria que tenemos de justicia comunitaria. Para mí el principal aprendizaje y aporte de la justicia comunitaria es que todos, la comunidad se hace responsable de lo que ha sucedido, ¿no? No se trata de meterlo en una cárcel, no se trata de culparlo o no culparlo, ¿no? Primero, la palabra de quien denuncia es su palabra, somos pueblos orales, la palabra vale, no se pone en cuestión, no se pide pruebas, no se pide comprobar, ¿no? Se hace una reflexión de toda la comunidad. Todos los hechos son públicos, pues, ¿no? No hay esconder la violación como si yo fuera la culpable, que el mundo no se entere, ¿no? Que eso deje en impunidad finalmente al violador, ¿no? Hay una responsabilidad de toda la comunidad porque en esa comunidad ha crecido, se ha criado y ha existido ese violador. Entonces, eso es lo que una sociedad urbana no quiere hacer. No quieren hacerse cargo, ni las feministas. Entonces podemos hablar de que hay que inventar otras justicias, pero para eso hay que hacerse responsable también, hay que tomarse una parte de la vida para construir pues otras formas de justicia. Eso, compañero. Muchas gracias, Adriana. No sé, te doy la palabra, Luli. Dale, sí, yo quería, bueno, primero que nada volver a agradecer y a destacar la importancia justamente de estos encuentros, de estos diálogos, donde hablamos también de las disputas de sentido, de los fracasos, de las expectativas, no solo bueno, eso, de los éxitos o lo que sale bien o todo esto, y sobre todo también de las distintas experiencias históricas, ¿no? Así que eso me parecía, bueno, muy, muy importante. Son interesantes varias cuestiones también, porque, por ejemplo, lo que en los 90 era el feminismo de ONGs, acá, por lo menos desde una perspectiva nacional y popular, no lo entendemos como el feminismo institucional, digamos. Cuando por ahí nos referimos a feminismo institucional, nos referimos a las y los y les trabajadores del Estado que trabajan en instituciones o áreas dentro del Estado que son feministas, en el sentido del contenido de la política pública, no feministas que individualmente son feministas y trabajan en X área del Estado, sino como en las productoras de política pública o de gestión de la transversalidad de géneros y diversidad dentro del Estado. Usó las palabras del propio Estado, ¿no? Como en ese sentido, como se nombran y todo eso. Así que justamente me parece interesante también eso, ¿no? Como porque para este feminismo institucional, para estos trabajadores estatales, congraciarse o no con ese feminismo ONGista, todo un tema. Y vaya si hacen lobby, digamos, pueden costar puestos las feministas ONGistas porque tenían mucho poder en los 90, tienen mucho poder ahora, y bueno, y en general están en vinculación con justamente estas élites, son las esposas, las parientes de muchos de estos jugadores fuertes del poder de las élites. Así que bueno, es como un sector de lobby para el feminismo institucional, digamos, que siempre está en tensión, y que justamente la posición del gobierno respecto de ese feminismo es lo que muchas veces puede hacer que un gobierno sea tachado de más feminista o menos feminista, no por izquierda, llamémoslo así, sino justamente por derecha, por ONG, por respetar o no determinados postulados ONGísticos, que en definitiva vienen también, creo que eso lo identificamos todas, de los consensos neoliberales, del consenso de Washington, del ALCA, como bueno, son todas estas cuestiones que vuelven y vuelven y vuelven en distintas formas. Así que eso quería decir. Después, respecto de que en Argentina la justicia tiene una visión de sí misma como civilizatoria, sin duda, por supuesto no soy de quienes comparten esa visión para nada. Todo lo contrario. Sumo a eso que las penas no son bajas, son penas muy altas, y sumo a eso además una cuestión personal respecto del punitivismo, que es que
la propuesta, entiendo, es pensar en descarcelizar y despunitivizar la sociedad, las instituciones, pero que no se puede pensar en por ahí solo algunos delitos, o solo los delitos de género, sino que nos tenemos que hacer cargo, bueno, por lo menos acá en Argentina, el grueso de las personas que son criminalizadas y encarceladas es por delitos contra la propiedad. Entonces, como feministas que pensamos la justicia, tenemos que hacernos cargo también de eso, y de cómo gestionamos también esa conflictividad, no solo lo que parece específicamente estar relacionado con cuestiones de género. Y en ese sentido coincido, no es nada fácil. Coincido, digamos, con que las personas presas por cuestiones de género son en general personas, varones racializados de nuestros propios lugares. Además tiene que ver con que, bueno, con la violencia familiar y con muchas cuestiones bueno, que también hay que saldar en las comunidades. Pero también es cierto que aún a estos varones, justamente porque son este chivo expiatorio, este campo de disputa, en ese sentido también cuesta mucho, y lo voy a decir así como muy coloquialmente, meterlos presos y mantenerlos presos. Y además quiero decir que acá las condenas por femicidio son de 50 años, entonces se trata de tener preso a alguien por 50 años, y eso es muy costoso. Yo he representado gente, controlo permanentemente la ejecución de condenas de presos a 50 años de prisión. Cada vez que les duele una muela, me hago un escrito. Son un montón. Entonces, cuando hablamos de punitivismo, sé de qué están hablando. Tienen nombre y apellido. Y no soy solo yo como abogada quien hace ese trabajo, sino que justamente es todo un trabajo que implica a todas las personas en una reflexión constante que les atraviesa su vida de cabo a rabo, bueno, que implica justamente esto que Adriana también mencionaba, ¿no? Que es toda la fuerza y toda la organización que requiere un proceso judicial, generar una condena y además que se sostenga, porque no es solo en el caso de no generar una condena, cuando se genera la condena también es todo un trabajo. Y así debe ser, porque es una cárcel, porque es una institución total, porque son condenas a 50 años, entonces como coincido también en esta necesidad de, bueno, replantearnos un antipunitivismo, pero que revise profundamente estas instituciones y el impacto que tienen también en lo que por lo menos acá en Argentina se entiende como justicia comunitaria, que tiene también muchos resabios coloniales, patriarcales, y que además vienen de nuevo los argumentos racistas a decir, no, en realidad el problema es la justicia comunitaria, lo que necesitamos es más jueces técnicos, más expertos, más abogados, genera como un efecto rebote incluso dentro del feminismo. Así que quería agregar esto. También quería agregar que, bueno, que también es una discusión el tema de scratches y cuál es la simbología y cuál es la relación. Creo que sí, que está como muy criminalizada todavía la libertad de expresión y de protesta y de organización de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis, de los varones trans, de las maricas, que eso es fuertemente reprimido, que se sigue cuidando el orgullo y la reputación del violador totalmente, y que mucho de ese discurso anti-escrache abreva, bueno, en eso, en ese temor a dañar la reputación del violador, que tiene que ver con, bueno, avanzar nuestra palabra y nuestra visión sobre qué es la violencia sexual, qué es la violación, y etcétera. Ahora, dicho esto, también es cierto que hay que sostener prácticas como el escrache, como decía Adriana, requiere un profundo trabajo de la comunidad, porque si no, no estamos frente a escrache, estamos frente a linchamientos de verdad que le cuestan la vida a gente en concreto y que no hacen que la comunidad se democratice, sino al revés, que le dan vía a salidas justamente ultra punitivas. Así que nada, quería como coincidir mucho con todas estas críticas
y decir que bueno, sí, que por supuesto peleamos en los casos, pero que yo realmente siento que es todavía una pelea defensiva, como en las interacciones con el sistema penal, es muy desgarradora. Las cosas que peleamos son cosas muy básicas todavía, esa es mi sensación. En el sentido de que, bueno, estamos peleando porque nuestras compañeras no vayan presas por defenderse, que no las maten por ser travestis, que que no haya una impunidad tan tremenda como la que se describía en los casos. Así que en ese sentido también quería decir bueno, que creo que por lo menos acá hay un gran aprendizaje de lo que es el movimiento de derechos humanos y los organismos en cómo se han imbrincado la movilización social y la generación de un sentido social y una transformación, y eso en una tarea con las instituciones judiciales, pero que requirió también de muchas otras cosas. Digamos. Así que de movilización social, de leyes, de recuperación de la propia historia de militancia política partidaria de las víctimas del terrorismo de Estado, como una serie de recuperación de sentidos que, bueno, que también abrazan, o empiezan a abrazar acá de manera más explícita y más abierta como a interactuar con el feminismo. Así que yo creo que también eso es de una riqueza enorme, y bueno, y que la cárcel todavía es algo que realmente tenemos que plantearnos muy profundamente, y que no estamos ahí. No nos da la fuerza política todavía, por lo menos acá, para plantearnos eso. Ojalá cambie, por ahí se hace una revolución de un día para el otro. Por acá no parece, pero ojalá me equivoque. Nada más eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luli. Acá nos mandan algunas preguntas y sobre todo algunos comentarios, ¿no? Qué clave la mirada decolonial que plantea Adriana, destruir el Estado para crear comunidad, y qué necesario estos intercambios para construir justicia feminista regionalmente. Gracias a todas. Y después algunas preguntas que las compañeras han ido no resolviendo del todo, porque obviamente no es algo que vamos a contestar hoy con un acierto absoluto, pero bueno, nada parecería más patriarcal y colonial que el poder judicial en los países latinoamericanos. ¿Cómo es posible ver un futuro de justicia feminista? ¿Cómo es posible imaginar incidir? ¿Cuál sería el mensaje para el movimiento feminista en estos temas, ¿no? Es un poco algo que se ha venido trayendo, sobre todo porque a veces, incluso desde la crítica que se puede hacer al pensamiento jurídico, a veces nos puede llegar a pasar que es obviar precisamente los esfuerzos que ha habido por parte de las feministas, por ejemplo, en el caso de lo que planteaba Adriana, ¿no? O sea, poder generar como esas instancias que hubo de poder generar juicios populares a la justicia patriarcal, por ejemplo, y poder dar esas discusiones también desde otra perspectiva, sin duda son claves para poder generar otras miradas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también acá algo que se ha traído bastante tiene que ver con el tema del lenguaje, ¿no? Como también incidir en eso es un primer paso. Traigo algunas expresiones de un libro de una escritora mexicana, Cristina Rivera Garza, que habla en El invencible verano de Liliana, contando el feminicidio de su hermana, precisamente como al no tener un lenguaje, decía, gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión, se les llamó andaba en malos pasos, se le llamó ¿para qué se viste así?, se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar, se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esa forma, se le llamó sus padres la descuidaron, se le llamó la chica que tomó una mala decisión, se le llamó incluso se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante, la falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena. Y sin embargo hay que seguir nombrando, ¿no?, estas injusticias desgarradoras y también nuestras contradicciones, nuestras dudas, nuestras disputas en cuanto al pensamiento, que creo que también es una manera de acercarnos hacia una transformación feminista desde nuestros distintos territorios,
pero quizá con los mismos conjuros para poder visibilizar que en cada acto cotidiano que estamos acompañando desde los diferentes expresiones de los feminismos, bueno, buscamos precisamente la lucha por la vida como el centro, digamos, de nuestras reflexiones y de nuestros movimientos. Y bueno, hay algunas compañeras que plantean, hay rebeliones silenciosas brotando, existiendo, subvirtiendo, y este espacio sin duda nos queda corto porque me quedaría toda la tarde hablando con ustedes, y ojalá que pudiera haber un encuentro presencial, evidentemente, siempre es más enriquecedor. Pero bueno, nada, simplemente de vuelta agradecer, contarles que la semana que viene, el jueves que viene, vamos a tener una instancia parecida a esta con Juliana Borges de Brasil, con Camila Guerrero de Chile, y también va a estar la compañera Beatriz Menzano de Uruguay, compartiendo un poco también las distintas miradas y experiencias de sus territorios. Y en el último encuentro precisamente vamos a retomar un debate que se inició hoy y que tiene que ver con los dilemas de estas discusiones sobre el punitivismo en los feminismos, y sobre todo pensando en, bueno, cómo enfrentamos la impunidad y cómo nos hacemos cargo también de ciertas miradas en relación al castigo. Hay algunas discusiones, sobre todo pensando en espacios donde justamente se busca hablar de cuáles son los caminos, ¿no?, para mostrar el descontento de estas formas de violencia que nos atravesan los cuerpos a través de los territorios, y bueno, y poder visibilizarlos, y bueno, y también plantear, ¿no?, estas discusiones que se dan entre el hartazgo, la ira y el perdón en relación a estas discusiones sobre punitivismos o no. Pero bueno, es una discusión que sin duda acompaña las reflexiones hacia un camino de reforma judicial con perspectiva feminista, y a veces, bueno, lo mejor es no eludir las discusiones que de alguna manera nos tienen que generar eso, ¿no?, provocarnos y reflexionar, sobre todo porque lo que se juega de vuelta es lo más importante, que es precisamente mantenernos vivas, porque una parte de nosotras, como decía Adriana, muere cada vez que matan a una hermana, a una compañera. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias, y les mando un abrazo enorme a todas ustedes y a quienes nos acompañan por Facebook.